Nariyuki era un estudiante guapo, pero feo y sin dinero que no tiene suerte con las chicas ni con el dinero. Sin embargo, su vida cambió cuando le ofrecieron una beca de ensueño a cambio de tutorizar a las chicas más populares pero menos inteligentes de la escuela para que pudieran aprobar sus exámenes, y ellas terminaron enamorándose de su salchicha. Un día fatídico, Nariyuki fue llamado a la oficina del director, y cuando llegó allí, el director le dijo que le darían una recomendación VIP especial. Nariyuki estaba más que emocionado al escuchar esto, porque recibir esa recomendación significaba que podría ingresar a cualquier universidad afiliada, y todas sus matrículas serían cubiertas. Sin embargo, su emoción fue breve cuando el hombre dijo que la recomendación venía con una condición. En el momento siguiente, la puerta se abrió y allí estaban Rizu y Fumino, los propios Albert Einstein y William Shakespeare de la escuela. Rizu era como una supercomputadora y podía resolver cálculos en un abrir y cerrar de ojos, mientras que los ensayos de Fumino eran tan perfectos que siempre hacían llorar a sus profesores. En otras palabras, ambas chicas eran genios natas, a diferencia de Nariyuki, que tenía que estudiar día y noche para mantener sus calificaciones. Por eso se sorprendió cuando el director le dijo que iba a ser el tutor de ambas chicas a partir de ese día y ayudarlas a entrar en la universidad que eligieran. Después de salir de la oficina del director, Nariyuki y las chicas fueron a un parque cercano para conocerse. Durante su conversación, él descubrió que todos sus tutores habían renunciado a ellas, lo que las hacía escépticas sobre él. Les aseguró que no las abandonaría ya que su recomendación estaba en juego, y luego les preguntó a qué universidades querían postularse. Rizu respondió que quería postularse a una que ofreciera artes liberales, mientras que Fumino expresó su interés en una universidad que ofreciera ciencias. Esto los sorprendió, ya que lo que querían era exactamente lo contrario de su campo de experiencia. Sin embargo, como eran genios, asumió que sería pan comido para ellos. Les dio preguntas pasadas para trabajar y probar su comprensión de sus materias preferidas. Este ejercicio no duró ni un minuto porque ambas chicas dejaron caer sus bolígrafos y admitieron que no entendían lo que estaban viendo. Fue entonces cuando se dio cuenta de que, aunque las chicas eran genios, eran casi tan despistadas como Luffy cuando se trataba de responder preguntas relacionadas con sus cursos elegidos. También hizo que el tonto idiota se sintiera como si fuera una especie de mesías enviado para salvarlos, así que decidió darles una tarea. Les pidió que revisaran las preguntas esa noche, ya que los examinaría al día siguiente. Desafortunadamente, las chicas tuvieron un mal desempeño en el examen que él les puso al día siguiente, así que les dio otro examen el día después, y aún así reprobaron los exámenes. La peor parte fue que las evaluó durante una semana entera, y cada día sus notas solo subieron un punto. Su fracaso interminable casi lo volvió loco, ya que no podía entender por qué seguían fallando. Fumino se sentía avergonzada de sí misma, pero Rizu era demasiado orgullosa y culpaba su fracaso en la prueba, diciendo que algo estaba mal con ella. Al darse cuenta de que tenía mucho trabajo por delante, Nariyuki les pidió que sacaran sus cuadernos y sugirió que se tutorearan entre ellos, ya que ambos eran expertos en el campo que el otro quería estudiar. Sin embargo, las chicas le dijeron que sería imposible porque eran malas enseñando. Dado que no había otra solución, Nariyuki aconsejó a las chicas que siguieran cursos en sus campos de especialización. Esto molestó a Rizu, y ella lo acusó de ser como sus otros tutores que los veían como casos perdidos. Expresó su frustración por la gente que le dice cómo debería vivir su vida porque era talentosa. Cuando ella se fue corriendo, Rizu fue tras ella, dejando atrás sus cuadernos y un Nariyuki muy confundido. Esa noche, mientras Nariyuki estaba sentado en su mesa, decidió que hablaría con las chicas nuevamente e intentaría convencerlas de estudiar cursos en los que fueran buenas. Sin embargo, cambió de opinión cuando hojeó sus cuadernos y vio cuánto esfuerzo habían puesto en estudiar. Le hizo recordar cómo su padre solía decirle que mientras siguiera intentando, podría mejorar en las cosas en las que no era bueno. A la mañana siguiente devolvió los cuadernos a las chicas y se disculpó por cómo fueron las cosas el día anterior. Aceptaron su disculpa y se dispusieron a irse, pero él los detuvo y sacó 2 cuadernos, que entregó a cada chica de su bolso. Curiosas, las chicas hojearon el libro y se sorprendieron al ver que estaba lleno de notas de consejo para ellas. Esto les hizo darse cuenta de que él no era solo otro sinónimo de Sakura, así que preguntaron por qué había pasado por todo ese esfuerzo por ellos. Nariyuki respondió que era porque sabía lo que era fallar en algo que no entendía. Prometió dedicar su tiempo a enseñarles y les suplicó que se quedaran a su lado. Más tarde ese día fueron a la biblioteca para otra sesión de tutoría, y mientras las chicas trabajaban en sus tareas, Nariyuki trabajaba en sus asignaciones. Una soñolienta Fumino de repente puso su cabeza en su hombro, causando que él se asustara. Su grito poco varonil despertó a Fumino, y ella rápidamente se disculpó mientras se alejaba. Nariyuki le dijo que estaba bien, aunque luchaba por mantener la cabeza baja, ya que su olor había asaltado sus sentidos. En el siguiente momento, Rizu llamó su atención para pedir ayuda con una pregunta. Cuando se giró para mirar su libro, ella se inclinó hacia él, haciendo que sus curvas presionaran contra su brazo.
Inmediatamente entró en pánico y se apartó antes de responder a su pregunta, ya que la sensación de sus pechos lo abrumaba. Intentó calmar su corazón, que latía más rápido que un caballo, pero no pudo porque las chicas dirigieron su atención hacia él, haciendo que latiera más rápido. Afortunadamente, logró pasar el resto de la sesión de tutoría sin ensuciar sus pantalones. Rizu fue la primera en irse porque tenía que ayudar en el restaurante de udon de su familia, así que Nariyuki y Fumino caminaron a casa juntos. Mientras iban de camino, Fumino lamentó sobre su fracaso en el examen que les había dado ese mismo día más temprano, pero él le aseguró que con el tiempo mejoraría, haciéndola feliz. Después de que ella declaró que daría lo mejor de sí, él notó que no continuó caminando, ya que toda su atención estaba en las estrellas arriba. Por curiosidad, le preguntó si le gustaban las estrellas, y ella dijo que sí. Explicó además que su amor por las estrellas nació cuando era niña, esperando localizar la estrella de su difunta madre. Compartió que su amor por las estrellas era la razón por la que quería estudiar astronomía. Admitió que sabía que era mala en ciencias, pero eso no la detendría de seguir su pasión. Sueños. Al darse cuenta de que había dicho demasiado, le rogó a Nariyuki que no prestara atención a nada de lo que había dicho, pero él le dijo que la ayudaría a alcanzar sus sueños. Sorprendida por su respuesta, le preguntó si estaba haciendo una promesa y él dijo que sí. Después de que se separaron, Nariyuki pasó por un parque y se sorprendió al ver a Rizu jugando a las cartas allí después de regresar de una entrega. Como no tenía prisa por llegar a casa, pidió si podía jugar con ella y Rizu dijo que sí. Durante el juego, Rizu compartió que quería estudiar psicología para comprender mejor las emociones humanas. Esto ayudó a Nariyuki a entender que, al igual que Fumino, Rizu estaba trabajando hacia un objetivo final. Unos días después, Nariyuki pasó por la oficina del director para darle un informe sobre cómo iban las sesiones de tutoría de Rizu y Fumino. Cuando terminó, el hombre le informó que se le añadiría otro estudiante a su lista de tutoría. Este estudiante formaba parte del equipo de natación y su apodo era la resplandeciente princesa sirena de ébano. Nariyuki sabía muy bien de quién hablaba el director, ya que había sido amigo de ella desde que eran niños. Su nombre era Uruka y era una tonta certificada en lo académico. Más que nada, Nariyuki quería rechazar la petición del director de ser tutor de Uruka, pero su recomendación estaba en juego, así que aceptó. Después de la escuela, se encontró con Uruka en la piscina donde ella estaba practicando. Cuando Uruka lo vio de pie al lado de la piscina como si fuera un mueble olvidado, le preguntó si había venido a mirar su cuerpo estilo Kardashian de bajo presupuesto. Nariyuki le aseguró que no estaba allí por esa razón y dijo que había venido a informarle que era su nuevo tutor. Uruka le dijo que no necesitaba un tutor ya que estaba obteniendo una recomendación deportiva para la universidad a la que deseaba asistir. La recomendación era similar a la que estaba recibiendo Nariyuki, por lo que no tenía que hacer el examen de ingreso. Nariyuki luego le dijo que los nuevos criterios para obtener esa recomendación incluían tener un puntaje promedio en todas las pruebas, especialmente en inglés. Uruka se sorprendió al escuchar esto e inmediatamente salió corriendo, gritando que no quería estudiar. Pero Nariyuki la siguió, la persiguió hasta que resbaló en el suelo mojado y cayó en la piscina. Como no era Aquaman, casi se ahoga y tuvo que ser rescatado por Uruka. Justo en ese momento, Rizu y Fumino vinieron buscando a Nariyuki porque alguien les había dicho que él estaba allí. Cuando finalmente vieron a Nariyuki, él estaba montado sobre Uruka, quien le suplicaba que la soltara. Su posición comprometida y el comportamiento de Nariyuki llevaron a las chicas a asumir lo peor, por lo que Fumino lo golpeó en la parte trasera de la cabeza con un extintor de incendios. Inmediatamente se levantó y exigió saber por qué ella estaba tratando de destruir su caja de cerebro. Fumino respondió con algunas palabras incoherentes mientras Rizu la llamaba sinvergüenza de mala educación. Incluso lo miró como si fuera peor que la suciedad, haciéndole darse cuenta de lo que las chicas estaban pensando. Él trató de defenderse, pero fue interrumpido por Uruka, quien finalmente notó que Fumino y Rizu estaban frente a ella. Primero preguntó cómo un perdedor de bajo nivel como él conocía a los genios más populares de su escuela. Las chicas fueron las que respondieron y después de que explicaron que Nariyuki era su tutor, Uruka anunció que ella también era su estudiante, lo cual los sorprendió. Al día siguiente, la profesora le dijo a Rizu que solo le quedaba un día para entregar su ensayo o le daría una calificación reprobatoria. Sin tener otra opción, Rizu fue a la casa de Nariyuki para pedirle ayuda con la tarea. Incluso le llevó un poco de udon, que Nariyuki se dio cuenta que era un soborno después de haberlo comido. Luego, él se ofreció a enseñarle los fundamentos para que supiera qué escribir. Antes de que pudieran comenzar, el teléfono de Rizu vibró con un mensaje de Uruka pidiéndole que se uniera a ella para karaoke. Rizu respondió que no iba a venir porque estaba estudiando en casa de Nariyuki. De repente, escucharon un sonido fuerte que venía de afuera y al momento siguiente, Uruka abrió la puerta de golpe. Dijo que venía para que Nariyuki pudiera ayudarla con una tarea, pero Rizu le recordó que hasta hace un momento estaba en un bar de karaoke.
Para evitar que dijera algo más, Uruka le apretó los pechos, sorprendiendo a Risu y Nariyuki. Después de que ella vació el contenido de su bolso y descubrió que no tenía ni un solo libro de texto adentro, Nariyuki se ofreció a prestarle el suyo. Sin embargo, cuando se levantó para ir a buscarlo, ocurrió un corte de energía eléctrica y por alguna razón Uruka se alegró. Risu, por otro lado, tenía miedo a la oscuridad, pero trató de actuar como si no lo estuviera. El momento en que las baterías de sus teléfonos se agotaron, Risu se pegó prácticamente al lado de Nariyuki como si fuera pegamento. Cuando Uruka notó que Risu se aferraba a Nariyuki, de repente tuvo la brillante idea de hacer lo mismo, usando el miedo a la oscuridad como excusa. Nariyuki estaba sorprendido porque sabía que Uruka no le temía a la oscuridad, pero tampoco estaba seguro de qué había provocado su comportamiento. Luego les dijo a ambas chicas que no se preocuparan e improvisó una vela usando aceite de ensalada, pañuelos de papel y papel de aluminio. Uruka quedó impresionada por sus habilidades de bricolaje, así que el idiota se jactó de que era normal para él no tener electricidad, haciéndola sentir mal porque él era un pobre ratón de iglesia. Cuando Risu dijo que la vela le recordaba un cumpleaños, Nariyuki se puso serio y comenzó a soltar algunas palabras de sabiduría como si fuera el maestro Uguay. Algunas de las cosas que dijo movieron algo dentro de Risu, pero ella se lo guardó para sí misma porque tenía que proteger su reputación de tsundere. En el siguiente momento, Uruka apaga accidentalmente la vela, provocando que Nariyuki comience a buscar el encendedor. Sin embargo, como estaba oscuro y no podía recordar el lugar exacto donde dejó el encendedor, sus manos tocaron cosas que no debían. De repente, las luces se encendieron y ambas chicas estaban tumbadas en el suelo con miradas traumatizadas a juego. El novato tardó unos segundos en darse cuenta de lo que había hecho y cuando intentó disculparse, Risu lo insultó. Al final, lo hicieron pararse de cara a la pared con un cartel en su espalda que decía que era culto. Las chicas también se pusieron de espaldas porque estaban avergonzadas. Cuando nadie dijo nada por un tiempo, Nariyuki sugirió que reanudasen el estudio, pero Risu dijo que se iba a casa, sorprendiéndolo. A la mañana siguiente, Nariyuki le preguntó a Risu sobre su ensayo y ella le dijo que lo había entregado, lo que lo sorprendió. Le preguntó cómo había descubierto cómo escribirlo y ella dijo que fue por algo que él dijo. Nariyuki no podía recordar haber dicho algo significativo, pero aceptó su agradecimiento de todos modos. Después de la escuela ese día, Uruka le rogó a Nariyuki que la ayudara a estudiar para su examen de inglés. Acababa de enterarse de que si fallaba el examen tendría que tomar una clase suplementaria, lo que interferiría con su práctica de natación. Nariyuki sugirió que memorizara las palabras, pero Uruka rechazó la idea porque su memoria era casi tan mala como la de Tori. Nariyuki le dijo que tenía que tener paciencia y le aconsejó que siguiera repitiendo las palabras hasta que las recordara. Como Risu y Fumino estaban con ellos, ofrecieron ayudarla y Uruka les agradeció. Después de estudiar un rato, Uruka les suplicó que la dejaran parar, diciendo que estaba cansada. Según ella, estudiar era una pérdida de tiempo porque no era divertido. Esto le hizo recordarle que cuando comenzó a nadar no lo encontraba divertido, pero después de empezar a esforzarse y romper sus récords, comenzó a disfrutarlo. Uruka estuvo de acuerdo con él, pero señaló que era raro que él supiera esos detalles sobre ella. Él le dijo que era porque la única vez que ella se había concentrado era cuando estaba nadando. Tan pronto como dijo esto, las musas le dieron una idea. Al día siguiente, él incorporó la natación en las sesiones de estudio de Uruka y sorprendentemente, ella contestó todas las preguntas correctamente. De camino a casa más tarde, Nariyuki aconsejó a Uruka seguir revisando las pruebas por su cuenta para no olvidarlas. Uruka le dijo que sí lo haría y para agradecerle por ayudarla, le dio un regalo. Cuando llegó a casa más tarde, revisó la bolsa para ver qué le había dado y descubrió que era su traje de baño mojado. Al mismo tiempo, en casa de Uruka, ella descubrió que le había dado a Nariyuki la bolsa equivocada y se sintió avergonzada. Unos días después, el director informó a Nariyuki que Fumino y Risu debían obtener una puntuación promedio o más alta en su próxima prueba. Él dijo que Nariyuki tendría que convencerlos de cambiar su campo de estudio previsto si no obtenían esos puntajes. Después de que salió de la oficina del director, Risu y Fumino lo vieron e intentaron llamar su atención, pero se detuvieron cuando escucharon a la maestra Kirisu y al director hablando. Kirisu comentó que Nariyuki era tonto por no disuadir a las chicas de su campo de estudio previsto. También le dijo al director que relevara a Nariyuki de sus funciones si las chicas no producían resultados después de los exámenes de mitad de periodo. Las chicas se sintieron mal después de escuchar esto y su estado de ánimo no mejoró cuando se encontraron con Uruka y Nariyuki para su sesión de tutoría. Cuando Uruka preguntó cuál era el problema, Fumino le dijo que todo estaba bien e intentó actuar como si estuviera emocionada por la sesión. Risu no dijo nada porque las palabras de Kirisu se repetían en su cabeza como si fueran el álbum del año. Finalmente habló y le preguntó a Nariyuki si podía ir a su casa ese fin de semana para supervisar su estudio, a lo que él respondió que sí.
El domingo, Nariyuki se presentó en la casa de Rizu, como lo prometió, pero se sintió incómodo ya que ella quería tener la sesión de estudio en el restaurante de su familia. Su padre lo hizo sentir aún más incómodo al amenazar con cortar sus salchichas si intentaba seducir a su hija. Afortunadamente, Rizu intervino y lo salvó de su padre, después de lo cual comenzaron a estudiar. Horas más tarde terminaron y Nariyuki trató de irse, pero Rizu lo detuvo para preguntar qué pasaría si fallaba el examen. Nariyuki le dijo que si eso pasaba, doblarían sus esfuerzos para asegurar que ella lo hiciera mejor en el siguiente examen. Al día siguiente, Rizu se presentó al examen y lo aprobó, así que se lo mostró a sus amigos sorprendidos. Rizu admitió que era la mejor nota que había sacado en un examen de japonés moderno, lo que hizo que Nariyuki derramara algunas lágrimas porque se sentía como un padre orgulloso. Después de calmarse, dijo que solo faltaba que Fumino aprobara su examen y Fumino le aseguró que lo haría. Desafortunadamente, Fumino tenía fiebre, por lo que Nariyuki sugirió hablar con el profesor para permitirle hacer el examen más tarde como recuperación. Fumino se negó diciendo que si tomaba el examen como recuperación, el 20% sería descontado de su nota final y ella no quería eso. Esto hizo que Uruka dijera que con un poco de descanso y algo de comida caliente, Fumino estaría como nueva. Nariyuki no pensó que funcionaría, pero Uruka estaba segura de que sí. Así que aceptó ir a la casa de Fumino después de la escuela para ayudar a Uruka a recuperarse. Cuando llegó a la casa de Fumino con los alimentos que Rizu lo obligó a llevar, fue a su habitación y abrió la puerta sin esperar a que lo invitara. Sin embargo, se arrepintió de esa decisión porque Uruka estaba ayudando a Fumino a cambiarse de ropa y cuando lo vieron, lo llamaron con todo tipo de nombres coloridos. Nariyuki rápidamente cerró la puerta y fue a esperar en el pasillo mientras se recriminaba por haber entrado imprudentemente en el dormitorio de una chica. Poco después, Uruka salió de la habitación y dijo que entendía que su monstruo hormonal estaba trabajando horas extras, por lo que no lo culpaba completamente por querer desbloquear su personalidad de voyeur. Luego fueron a la cocina a preparar un poco de gachas con los artículos que Nariyuki trajo, pero Nariyuki no confiaba en las habilidades culinarias de Uruka. Uruka le dijo que no la subestimara, ya que había aprendido directamente de Sanji mismo. Aún así, Nariyuki seguía escéptico, así que ella le pidió que lo probara después de preparar la comida. Un solo bocado de la comida hizo que Nariyuki declarara que con sus habilidades, ella debería ser la que criticara a Gordon Ramsay en la cocina. Uruka se sintió orgullosa de sí misma e intentó presumir, pero él la interrumpió para preguntar por qué estaba vestida como una waifu recién casada. Al oír esas palabras de Nariyuki, la chica tonta comenzó a imaginar cómo sería la vida si se casara con él, ya que su imaginación era el único lugar donde podía admirarlo en paz. Pronto se dio cuenta de que estaba siendo ilusoria y apartó las imágenes de su mente. Más tarde, Fumino se despertó. Uruka estaba profundamente dormida a su lado, pero Nariyuki estaba despierto revisando su cuaderno. Cuando terminó, le dijo que estaba lista para el examen y Fumino le dijo que era porque él era un buen tutor. Al día siguiente, ella tomó la prueba y al igual que Rizu, también la aprobó con éxito. El director estaba impresionado cuando vio los resultados, pero Kirisu, que comenzaba a dar vibras de madrastra malvada, no dijo nada. Unos días después, las compañeras de equipo de Uruka la llevaron de compras después de la práctica de natación y la engañaron para que se pusiera un vestido rosa con volantes. Lo peor es que se llevaron su uniforme, así que no tuvo más remedio que caminar a casa con el vestido. Sintiendo vergüenza mientras caminaba por la ciudad, rezaba para no encontrarse con Nariyuki. Justo en ese momento, Nariyuki pasó por allí coincidentemente, así que ella le dijo que quería comprar un libro de referencia. Nariyuki se ofreció a ir con ella, ya que él también iba a comprar un libro, y mientras estaban en la tienda, Yurika se volvió 10 veces más consciente de su apariencia. No pudo evitar preguntarse qué pensaba él de su vestido, y las cosas empeoraron cuando un niño señaló hacia ellos, diciendo que eran una pareja. Por supuesto, Nariyuki estaba ajeno a todo lo que sucedía, lo cual no era sorpresa, ya que el tonto era más denso que una pared de ladrillos. Después de salir de la tienda, se encontraron con un evento solo para parejas, y Nariyuki mencionó que el premio era algo que su hermana menor había querido por un tiempo. Yurika sabía que Nariyuki no podía permitirse comprar el juguete, porque estaba casi tan quebrado como su novio, así que propuso que participaran en la competencia. La competencia fue un torneo de carga de princesas, así que Nariyuki intentó no dejar caer a Yurika. Desafortunadamente no tenía mega rodillas y estaba a punto de rendirse cuando notó que Yurika lloraba. Pensando que era porque ella estaba avergonzada por la situación, se esforzó hasta que fueron la última pareja en pie y ganó el premio para su hermana. De camino a casa, le pidió disculpas a Yurika por hacerla pasar por algo tan embarazoso, y ella le dijo que ya lo había superado. Sintiendo un poco más de confianza, ella preguntó si su vestido la hacía parecer una princesa, pero se sintió avergonzada y salió corriendo cuando Nariyuki dudó en responder. Esa noche, después de que Fumino se duchara, se subió a la báscula para comprobar su peso y gritó cuando descubrió que había ganado unos pocos kilos.
Aún en shock por su aumento de peso, Fumino fue a la escuela al día siguiente preguntándose qué había hecho que la llevó a ganar peso. Sin embargo, esos pensamientos desaparecieron por completo cuando entró a su clase y Risu y Yurika le ofrecieron unos bocadillos y udon. A mitad de su sesión de comida, se dio cuenta de lo que estaba haciendo y se asustó. Luego preguntó a sus amigos cómo mantenían su peso incluso cuando comían casi tanto como Goku. Yurika respondió que tenía un metabolismo rápido y añadió que toda la nutrición de Risu estaba almacenada en sus bolsas de carne temblorosas. Al escuchar esto, Fumino se sintió motivada a perder peso, así que decidió comenzar una dieta. Inmediatamente después de decidir esto, Nariyuki entró con tartas de queso y se las ofreció. Fumino quería mucho las tartas, pero quería parecer a la moda aún más, así que resistió la tentación. Desafortunadamente, su fuerte voluntad fue puesta a prueba todos los días porque sus amigos traían diferentes tipos de aperitivos y comida cada vez que se reunían para su sesión de tutoría. Una semana después, cuando solo ella y Nariyuki estaban en la biblioteca para su sesión, Nariyuki le preguntó si se sentía bien. Señaló que no había sido ella misma últimamente y dijo que estaba preocupado de que se enfermara de nuevo. Fumino le aseguró que estaba bien, pero su estómago la traicionó al sonar como un hambriento. León. Avergonzada, ella le explicó todo a Nariyuki, quien no podía entender por qué las chicas tenían una obsesión con perder peso. Decidió darle un poco de dulce ya que tenía hambre, pero Fumino lo rechazó dramáticamente. Nariyuki trató de convencerla de que no estaba gorda, pero ella no le creyó e insistió en que sí lo era. Incluso llegó a levantar su camisa y le pidió que tocara su estómago, ya que estaba convencida de que estaba en camino de convertirse en Moto. Al principio, Nariyuki dudó, pero eventualmente se dio cuenta de que podría ser la única vez que tendría contacto piel con una chica. Cuando él tocó su vientre, quedó hipnotizado por lo suave que se sentía, pero en el fondo sentía que estaba navegando en aguas peligrosas. Por eso, cuando Fumino le preguntó qué pensaba, él murmuró sin pensar la palabra peligroso, haciendo que la pobre chica asumiera que él quería decir que ella estaba peligrosamente cerca de ser un almacén de calorías. De camino a casa, se detuvieron en la tienda de conveniencia y cuando ella volvió a salir, llevaba bolsas de bocadillos con ella. Esto hizo que Nariyuki señalara que ella había estado quejándose de su peso hace unas horas. Fumino le dijo que esos bocadillos no la harían engordar. Según ella, cuando una persona comía mientras estaba concentrada en estudiar, su cerebro usaba todo el azúcar, por lo que si comía sus bocadillos en ese momento, no ganaría peso. Nariyuki era demasiado amable para decirle que era bastante tonta para alguien tan talentosa como ella, así que hizo un compromiso y le dijo que solo comiera fideos finos cada vez que estudiara. Eventualmente, su peso volvió a la normalidad y todo estaba bien en el mundo otra vez. Unos días después, Risu fue acosada por una chica llamada Sekiho. Según ella, la decisión de Risu de estudiar artes liberales era un desperdicio de sus talentos, por lo que dependía de ella detenerla. Ella afirmó que Risu estaba siendo influenciada por Nariyuki porque estaba enamorada de él, pero Risu le dijo que no estaba tan desesperada. Luego se levantó para irse e informó a Sekiho que se dirigía a casa para estudiar con Nariyuki, haciendo que Sekiho pensara que había estado mintiendo sobre no tener sentimientos por Nariyuki. Debido a esto, siguió a Risu a casa y se coló en su sesión de estudio con Nariyuki. Decidida a demostrar que tenía razón sobre la relación de Risu y Nariyuki, Sekiho se sentó a su lado y comenzó a hacerle preguntas. Como todas las preguntas que hizo estaban centradas en su vida amorosa, este goblin sin encanto asumió que ella estaba tratando de coquetear con él. La parte más divertida era que él sabía que no era un Giga Chad y que era imposible que las chicas realmente quisieran probar su crema, pero también era un medio tonto delirante que se convenció de que ella lo deseaba. Cuando Sekiho se dio cuenta de lo que el saco ambulante de estupidez estaba pensando, intentó convencerlo de que no le atraía en lo más mínimo su cuerpo parecido a una rama, pero Risu la interrumpió y los echó a ambos por ser demasiado ruidosos. Mientras estaban afuera, él explicó que no había nada entre él y Risu. Sekiho se sorprendió ya que realmente quería creer que él era la razón por la que Risu quería estudiar algo diferente a la ciencia. Nariyuki preguntó por qué le importaba lo que Risu quería estudiar, y ella mencionó que quería asistir a la misma escuela que Risu. Nariyuki entonces le dijo que si quería hacerse amiga de Risu, todo lo que tenía que hacer era decírselo, pero Sekiho lo negó. Justo en ese momento, Risu salió para mostrarle a Nariyuki su trabajo y él la felicitó por hacer un buen trabajo dándole una palmada en la cabeza. Risu se sonrojó, pero intentó actuar como si no le afectara al apartar su mano. Sin embargo, Sekiho lo notó. Esto fue suficiente para convencerla de que Risu tenía un crush en Nariyuki. Así que se propuso interrumpir su sesión de estudio unas cuantas veces más, alegando que era una coincidencia. La semana siguiente Yuruka llegó tarde a la escuela y cuando quiso cambiarse a su ropa de gimnasia, se dio cuenta de que había salido de casa sin ponerse un sostén.
Dado que no había nada que pudiera hacer al respecto, se puso su chaqueta esperando que nadie notara los movimientos extra cuando caminaba. Durante un juego de baloncesto se sintió tan avergonzada porque pensó que Nariyuki notaría que no llevaba ningún tipo de protección. Su vergüenza la hizo jugar mal, así que durante el descanso Rizu y Fumino le preguntaron si todo estaba bien. Yuruka les dijo que sí, pero cuando Nariyuki se acercó a ellos, ella se puso a la defensiva. Para su sorpresa, él le preguntó si se sentía enferma, ya que normalmente estaba más entusiasmada durante cualquier evento deportivo. Yuruka le aseguró que estaba bien, así que él se fue, diciendo que no podía esperar a la segunda mitad. Impulsada por una imagen ilusoria de Nariyuki diciéndole que todos contaban con ella, Yuruka lo hizo bien en la segunda mitad. Sin embargo, cuando intentó hacer el tiro final, accidentalmente chocó con Nariyuki y cayeron al suelo en una posición muy comprometedora. Yuruka deseaba que la tierra se la tragara y el tonto de Nariyuki lo empeoró al señalar que sabía que no llevaba sujetador. Días después, su clase fue a un campamento de estudio de 3 días en las montañas. Yuruka estaba emocionada por el viaje, pero no por el aspecto de estudio, mientras que uno de los amigos perdedores de Nariyuki se quejaba de que nunca vería a las chicas bañarse. Nariyuki ignoró al desesperado tonto porque había visto algunos judo de montaña. Era algo con lo que a su hermana le gustaba cocinar, así que intentó recogerlos, pero su profesor lo apartó antes de que pudiera. Rizu observó mientras lo arrastraban, pero cuando Fumino le preguntó por qué hacía eso, se sorprendió, ya que no se le había ocurrido que estaba mirando. Desafortunadamente, esto la hizo volverse súper consciente de la presencia de Nariyuki y, por razones desconocidas para ella, se puso nerviosa. Al darse cuenta de que estaba actuando de forma extraña, Rizu salió de la sala de estudio para comprar una bebida en la máquina expendedora. En la máquina expendedora, ella tuvo dificultades para alcanzar los botones que necesitaba presionar porque no era lo suficientemente alta. Afortunadamente, Nariyuki apareció y la ayudó, pero como ella estaba enojada con él por razones que no comprendía, se fue furiosa, diciendo que necesitaba un poco de aire fresco. Afuera, se sentó al borde del bosque jugando a las cartas mientras intentaba descifrar la razón por la que estaba actuando de esa manera. Ella sabía que había sido grosera con Nariyuki en la máquina expendedora y decidió disculparse con él recogiendo el judo de montaña que él quería mucho. Poco después de haber terminado de recogerlos, comenzó a llover, así que comenzó a regresar al refugio, pero se perdió en el camino. De vuelta en el albergue, Sekiko le preguntó a Nariyuki dónde estaba Rizu, ya que no podía encontrarla por ningún lado. Entonces Nariyuki explicó que la vio por última vez junto a la máquina expendedora e inmediatamente pensó que aún podría estar afuera. Preocupado, fue a buscarla y estaba a punto de rendirse cuando vio una de sus cartas. Por otro lado, la pobre Rizu estaba acurrucada bajo un árbol esperando que la lluvia cesara pronto y que la encontraran. De repente, una imagen de Nariyuki viniendo a rescatarla vino a su mente, pero rápidamente la desechó porque le parecía estúpido. Sin embargo, escuchó su voz llamándola por su nombre y cuando miró hacia abajo, lo vio allí de pie. Sorprendida, ella preguntó qué hacía él allí y él le dijo que había visto una de sus tarjetas, así que pensó que estaba cerca. Luego preguntó por qué estaba en el bosque y en lugar de responder a su pregunta, ella miró su bolsa. Nariyuki hizo lo mismo y preguntó emocionado si a ella también le gustaba el judo de montaña. Al escucharlo decir la palabra like, hizo que se pusiera nerviosa, así que le dijo que podía quedarse con el judo si quería. Nariyuki le dio las gracias antes de extender su mano para que ella la tomara y bajó. Desafortunadamente, ella perdió un paso y cayó directamente en los brazos de Nariyuki. Sus labios también se encontraron en un beso muy inesperado, dejándolos a ambos sintiéndose muy incómodos. Al día siguiente, les hicieron limpiar el baño de mujeres como castigo por quedarse fuera hasta tarde el día anterior. Nariyuki intentó conversar, pero su mente seguía volviendo al momento del beso. Su reacción después del beso lo hizo preguntarse si estaba enojada con él, pero tenía demasiado miedo para mencionarlo. Finalmente dejó esos pensamientos a un lado y se quitó la chaqueta porque el lugar se estaba poniendo caliente. De repente escucharon voces y cuando fueron a ver vieron que sus compañeros de clase se estaban preparando para tomar un baño. Nariyuki estaba confundido en cuanto a por qué estaban allí porque le había dado a Rizu el cartel de limpieza en progreso para colgar. Cuando le preguntó si había puesto el cartel como él había solicitado, ella se lo mostró diciendo que lo colgó en su cuello. Nariyuki no podía creer lo despistada que era Rizu, pero trató de no pensar demasiado en ello porque tenía problemas más importantes que resolver. Sabía que perdería su credibilidad si las chicas entraban y lo encontraban en su baño, y eso lo ponía nervioso. Rizu prometió manejar la situación y lo obligó a esconderse en la sauna. Luego fue a hablar con las chicas y les pidió que no entraran en la sauna porque estaba demasiado caliente. Yuruka y Fumino ignoraron lo que dijo ya que estaban más interesadas en por qué Rizu todavía tenía la ropa puesta en el baño. Antes de que Rizu pudiera reaccionar, le quitaron la ropa y la esquivaron para llegar a la sauna.
Risu también estaba con ellos porque esperaba convencerlos de irse, pero su mente se quedó en blanco cuando pensó en lo incómodo que era sentarse encima de Nariyuki sin ropa. Finalmente, Yuruka no pudo soportar más el calor y salió corriendo de la sauna, pero Fumino insistió en que estaba bien. En el siguiente momento, ella pisó el brazo de Nariyuki, haciendo que le dijera a Risu que algo estaba debajo del banco. Justo cuando estaba a punto de echar un vistazo, Sekijo entró y les dijo que si iban al baño al aire libre, podrían ver una lluvia de meteoritos. Emocionada, Fumino arrastró a Risu afuera con ella, y una vez que Sekijo estuvo sola, le dijo a Nariyuki que él podía ir. Afuera, Nariyuki preguntó cómo supo que él estaba allí, y ella explicó que había visto su chaqueta tirada en el suelo afuera, así que juntó 2 más 2. Luego le devolvió su chaqueta y le dijo que podría escabullirse ahora que las chicas estaban distraídas. Nariyuki le agradeció y se escabulló hacia la puerta, pero en cuanto la abrió, se encontró cara a cara con Yuruka. Como si eso no fuera lo suficientemente malo, la toalla se deslizó por su cuerpo, dejándola expuesta a él. En ese momento, Nariyuki ya estaba planeando su funeral, pero para su sorpresa, Uruka recogió su toalla y pasó a su lado. Él, de inmediato, salió de la bañera y cerró la puerta detrás de él, agradeciendo a Dios que no le iban a cortar las bolas ese día. Mientras tanto, Uruka se convenció de que Nariyuki era una invención de su imaginación, porque había estado pensando en él. Más tarde, Risu llamó a Nariyuki afuera y se disculpó por lo sucedido. Después de que él le aseguró que lo había superado, ella mencionó su beso. Le pidió que lo olvidara, afirmando que no fue más que un contacto accidental, y él estuvo de acuerdo. La semana después de regresar de su viaje, Karisu-sensei se reunió con Nariyuki para hablar sobre el rendimiento académico de las chicas. Progreso. Nariyuki se sentía nervioso estando en la misma habitación que ella porque la mujer era fría como el hielo y no sonreía para nada. Antes de que él entrara en la habitación, las chicas lo habían advertido al respecto, pero su advertencia no lo había preparado lo suficiente. Mientras se sentaba frente a ella le preguntó sobre las chicas y él respondió lo mejor que pudo. Sin embargo, ella de repente lo tomó por sorpresa al preguntar si besar a Risu era parte de su descripción de trabajo. Él intentó explicar lo sucedido, pero ella no quiso escuchar y le dijo que no estaba capacitado para ser tutor. Justo en ese momento, Fumino, quien había estado espiando afuera de la puerta, irrumpió en la habitación. Parecía que solo había escuchado a Karisu acusando a Nariyuki de hacer una travesura y no había oído que mencionaba el nombre de Risu, por lo que asumió que estaban hablando de ella. Inmediatamente, ella defendió a Nariyuki, diciendo que era el mejor tutor que había tenido y quería que continuara siendo su tutor. Nariyuki se sintió agradecido por lo que ella dijo hasta que soltó que el incidente de tocar el estómago en la biblioteca había sido su culpa. La expresión de Karisu cambió inmediatamente cuando escuchó esto, pero calmadamente le pidió a Fumino que se fuera. Poco después, Risu y Uruka también aparecieron por separado e intentaron defender a Nariyuki. Al igual que Fumino, ambas chicas también soltaron accidentalmente situaciones en las que se encontraron en situaciones comprometedoras con Nariyuki. Aunque las chicas juraron que los incidentes habían sido culpa de ellas, Nariyuki pensó que su miserable vida había terminado. Sin embargo, Karisu lo sorprendió al decir que le creía a las chicas cuando dijeron que él no era un degenerado lascivo. Cuando ella se levantó para irse, él le agarró la mano y le preguntó si estaba cubierta de moretones porque había estado bajo la lluvia buscando a Risu el día que desapareció. Él preguntó esto porque esa era la única explicación de por qué ella sabía sobre el beso. Karisu se sorprendió de que lo hubiera descubierto, pero se negó a decir nada, así que sugirió que ella le contara a Risu sobre ello. Dijo que a las chicas les encantaría saber que, aunque ella actuaba como si tuviera un palo permanentemente en el trasero, realmente se preocupaba por ellas. Karisu le dijo que no le importaba lo que pensaran de ella e insistió en que buscaría a Risu porque estaba bajo su cuidado. Cuando Nariyuki salió del salón, las chicas se apresuraron hacia él, preguntando si estaba a salvo y disculpándose por lo que habían dicho. Nariyuki les aseguró que todo estaba bien y dijo que era hora de ir a la biblioteca para sus clases. Al día siguiente, antes del almuerzo, Nariyuki pasó por la oficina del director para hablar sobre el reciente desempeño académico de las chicas. Mejoras. El hombre estaba satisfecho con el resultado y elogió a Nariyuki por hacer un buen trabajo, lo que le hizo sonreír como un tonto. La sonrisa no se le quitó de la cara ni siquiera cuando llegó a su aula. Esto llevó a sus amigos a preguntar si estaba sonriendo como el gato de Cheshire de Alicia porque acababa de regresar de una sesión de gimnasio con una de las chicas. Nariyuki casi se atragantó con su amazuri cuando escuchó la pregunta y preguntó por qué decían cosas tan absurdas. Juró que no estaba involucrado románticamente con ninguna de las chicas, y lo llamaron tonto, diciendo que si estuvieran en su lugar, habrían seducido a las chicas y conseguido 1 o 2 besos de ellas. Al mencionar la palabra beso, Nariyuki se puso rojo como un tomate, lo que hizo que le preguntaran si había besado a una de las chicas. Incapaz de mentir, Nariyuki trató de explicar que fue un accidente, pero no le creyeron. Uno de ellos incluso salió corriendo del aula gritando a todo pulmón que Nariyuki había traicionado a la hermandad de perdedores vírgenes al besar a una chica.
Uruka, que había estado soñando despierta con estar con Nariyuki, se sorprendió cuando escuchó lo que él dijo. Siguió pensando en ello hasta el momento en que se encontró con Nariyuki en la biblioteca para su sesión de tutoría. Cuando Nariyuki notó que ella estaba distraída, le pidió que dejara de soñar despierta. Aún así, Uruka seguía distraída, ya que no estaba segura de si debía preguntarle sobre el supuesto beso. Finalmente, la curiosidad pudo más que ella y tímidamente le preguntó en inglés si había besado a alguien. Sorprendido por su pregunta repentina, Nariyuki luchó para formar una oración completa mientras intentaba explicar lo que sucedió. Como no dijo claramente que no, ella entendió que la acusación era cierta e intentó actuar como si no le doliera. Le dijo que lo apoyaba y luego salió corriendo diciendo que tenía práctica. Luego subió al patio donde se sentó sintiéndose deprimida. Un poco después, Fumino la encontró sentada allí, así que le preguntó si algo andaba mal. Uruka inventó una historia sobre cómo una amiga suya descubrió recientemente que su enamorado tenía novia. Fumino dedujo rápidamente que estaba hablando de ella misma y de Nariyuki, pero decidió no señalarlo. Sin embargo, le aconsejó que le dijera a su amiga que no se diera por vencida hasta confirmar que el chico realmente estaba en una relación. Uruka estaba tan feliz con su consejo que casi la abraza para ¡muerte! Justo en ese momento llegó Risu y les preguntó a los dos por qué estaban siendo demasiado cariñosos el uno con el otro. No respondieron a su pregunta, pero Uruka soltó a Fumino y le agradeció por su consejo. Mientras aún hablaba, el trío escuchó a algunos estudiantes hablando sobre el beso de Nariyuki. Incluso uno de ellos dijo que Nariyuki tenía una novia y había estado viviendo con ella durante 5 años. Fumino trató de convencer a Uruka de que lo que decían no eran más que rumores infundados, pero fue inútil. Cuando Uruka se alejó de sus amigos, Fumino notó que Risu seguía dejando caer sus libros, lo que le hizo preguntarse si también estaba enamorada de Nariyuki. Al día siguiente, Uruka estaba en el vestuario con sus amigas y les dijo que tenía curiosidad por el estado de la relación de Nariyuki. Las chicas sugirieron que ella le preguntara directamente, pero Uruka dijo que eso la haría parecer desesperada. Luego, las chicas dijeron que no importaba si a Nariyuki le gustaba a alguien porque todo lo que tenía que hacer era captar su atención con sus encantos femeninos. Más tarde, después de la escuela, cuando Nariyuki salía del recinto escolar, Uruka se acercó. Él se sorprendió al ver que ella llevaba una falda mucho más corta y se había desabrochado los botones superiores. Mientras caminaban a casa juntos, él trató de mantener su distancia, pero Uruka seguía acercándose, y así la caminata se volvió incómoda. Pronto llegaron a un santuario y decidieron ofrecer oraciones. Mientras oraban, comenzó a llover, así que decidieron esperar hasta que la lluvia parara. Con la esperanza de iniciar una pequeña charla para aliviar la incomodidad, Nariyuki le preguntó a Uruka por qué había rezado. Ella le dijo que rezó para que el chico que le gustaba se fijara en ella, lo cual le sorprendió. Después de que ella dijo esto, se quedó dormida, así que Nariyuki se obligó a no mirarla, ya que eso hacía que la sangre le subiera a sus partes íntimas. Sin que él lo supiera, Uruka fingía estar dormida porque sus amigos le habían aconsejado que era la forma más rápida de llamar la atención de Nariyuki. Mientras yacía allí esperando que él hiciera un movimiento, de repente sintió que él le tocaba la cabeza antes de moverse a otras partes de su cuerpo para lamerlas. Inmediatamente, ella se levantó de un salto, gritando que no estaba mentalmente preparada para hacer lo que él quería. Sin embargo, se dio cuenta de que Nariyuki no estaba a su lado y que los gatos callejeros eran los responsables de lamer su cuerpo. De camino a casa más tarde, Uruka se preguntaba si Nariyuki no estaba atraído hacia ella porque él era un embajador del arco iris. Al mismo tiempo, Nariyuki no podía dejar de mirar sus curvas porque rebotaban con cada paso que daba. Cuando Uruka finalmente notó su mirada descarada, le preguntó si estaba pensando en hacer un sándwich con ellas. Él le dijo que no y comentó que su pecho expuesto era un poco distraído. Sin mirarla, le dijo torpemente que solo se vistiera de esa manera frente al chico que le gustaba, lo que la hizo feliz. Al día siguiente, Nariyuki se reunió con Fumino detrás de la escuela para hablar sobre sus problemas. Como Fumino se consideraba la asistente de Cupido, le dio algunos consejos. Nariyuki los anotó en un cuaderno pequeño y le agradeció por el consejo. Luego le dijo que iba a regresar a clase, así que ella sugirió que volvieran juntos. Cuando ella se levantó, tropezó con su pie y Nariyuki rápidamente la atrapó antes de que Flor-kun le golpeara la cara. Fumino le agradeció, pero secretamente se alegró de que nadie hubiera estado cerca para ver lo que sucedió. Mientras estaban juntos, Risu se acercó a ellos, lo que hizo que Fumino se asustara. Nariyuki intentó hablar con Risu, pero ella solo los miró fijamente sin decir una palabra, lo que llevó a Fumino a creer que estaba enojada con ella. Para empeorar las cosas, Risu se paró al lado de Nariyuki y cuando él miró de nuevo a Fumino, su mirada seguía siendo penetrante. Como todas las mujeres, Fumino llegó a la conclusión de que Risu estaba tratando de marcar su territorio con Nariyuki. Con la esperanza de apaciguar a Risu y dejar claro que no quería nada que ver con su hombre flacucho, Fumino instruyó a Nariyuki para que tomara la mano de Risu y la llevara adentro.
Nariyuki hizo lo que le indicaron, pero mientras caminaban por el pasillo, la gente los miraba boquiabierta como si fueran los originales. Más tarde, Fumino se encontró con Rizu y Nariyuki hablando en el pasillo, así que rápidamente se escondió detrás de una pared y los observó. No podía escuchar lo que decían, pero asumió que tenía algo que ver con lo que sucedió esa mañana. Como todavía creía que Rizu estaba enojada porque ella abrazó a Nariyuki esa mañana, decidió calmarla con un abrazo. Ella se acercó a ellos silenciosamente y empujó a Nariyuki hacia Rizu, esperando que resultara en un abrazo, pero no fue así. En cambio, Nariyuki cayó de cabeza en el gran busto de Rizu, lo que provocó que ella gritara sorprendida. Después del desastre, Rizu regañó tanto a Nariyuki como a Fumino antes de decirles que estaba frunciendo el ceño esa mañana porque no podía verlos bien. Ella explicó que su padre accidentalmente pisó sus gafas el día anterior, así que estaba usando un par más antiguo. La graduación de las lentes estaba mal, así que tuvo que entrecerrar los ojos para ver a dónde iba. Fumino se sintió aliviada de que Rizu no estaba enojada con ella, pero Rizu le aseguró que con la maniobra que hizo anteriormente, definitivamente estaba enojada con ella. Unos días después, Kurisu se encontró con Nariyuki intentando salvar a un gato de un árbol. Cuando el gato la vio, se asustó y saltó del árbol. Inmediatamente ella se lanzó para atraparlo, pero accidentalmente aterrizó sobre una roca y se torció el tobillo. Nariyuki tuvo que ayudarla a caminar hasta su casa, y después de que ella cerró la puerta del apartamento detrás de ella, él escuchó un ruido fuerte. Pensando que podría haberse lastimado de nuevo, él se apresuró a entrar y se sorprendió al encontrarla en el suelo en su apartamento muy desordenado. Nariyuki no podía creer que viviera en tal posilga y se preguntaba qué diría el capitán Levy si alguna vez viera el lugar. Después de ayudarla a levantarse, Kurisu se cambió de ropa y luego le ofreció una taza de café. Mientras bebían su café, Kurisu de repente le dijo a Nariyuki que lo sacara. Siendo el adolescente apasionado que era, asumió que ella se refería a su varilla, pero ella aclaró que no era Hisoka y le hizo saber que estaba hablando de sus libros. Nariyuki hizo lo que ella le instruyó y durante las siguientes 2 horas, Kurisu le ayudó a estudiar. Poco después de que concluyeron la sesión de estudio, Nariyuki le suplicó que le dejara limpiar su apartamento y ella aceptó. Mientras estaban terminando, Nariyuki encontró una vitrina de trofeos con una foto de una Kurisu más joven, vestida como patinadora artística. Nariyuki pensó que era impresionante, pero Kurisu volvió a cubrir la vitrina y le dijo que no era importante. Ella dijo que lamentaba haber desperdiciado su juventud persiguiendo un sueño tan sin sentido, y que guardó el trofeo para recordarse a sí misma no volver a cometer un error tan tonto. Esto hizo que Nariyuki se diera cuenta de que ella estaba en contra de las carreras de Rizu y Fumino porque temía que terminaran como ella. Sin embargo, él le dijo que mientras las chicas siguieran trabajando para alcanzar sus metas, él seguiría apoyándolas, lo cual las sorprendió. Al día siguiente, Nariyuki le contó a Fumino sobre su tiempo en la casa de Sensei Kurisu. Mientras él hablaba, Fumino escuchó las voces de Eruka y Rizu, así que lo arrastró para evitar ser vista por las chicas. En su nuevo lugar bajo un árbol grande, Fumino le dijo a Nariyuki que no podía contarle a nadie, especialmente a Rizu y Eruka, sobre el tiempo pasado con la maestra Kurisu. Nariyuki no entendía por qué, pero aceptó seguir adelante ya que estaba seguro de que era por una buena razón. Sin que ellos lo supieran, estaban siendo observados por uno de sus compañeros de clase, quien se acercó a Fumino más tarde con 2 chicas más para preguntar si estaba saliendo con alguien. Nariyuki Fumino lo negó, pero las chicas no quedaron convencidas y preguntaron por qué ella y Nariyuki estaban juntos bajo el famoso árbol de las parejas. Fumino trató de desmentir los rumores antes de que se salieran de control diciendo que Nariyuki era su tutor y nada más, pero no funcionó. Al momento siguiente apareció Nariyuki, así que las chicas se acercaron a él y le preguntaron qué tipo de relación tenía con Fumino. Al ver que nunca sabía cómo interpretar una situación, Nariyuki les dijo a las chicas que su relación con Fumino era especial. Al escuchar esto, las chicas chillaron de alegría, para consternación de Fumino. Una vez más intentó explicar que su relación con Nariyuki era solo platónica, pero él seguía estropeándolo todo. Esta vez recogió su bolso y le dijo que era hora de irse ya que tenían mucho que hacer. Las chicas estaban asombradas, ya que lo que presenciaron parecía ser más interesante que Love Island. Fumino estaba al límite con Nariyuki, cuya falta de comprensión le estaba causando más problemas. En la biblioteca, Fumino mantenía una buena distancia entre ella y Nariyuki para evitar rumores, pero sus compañeros de clase no estaban de acuerdo. Una chica hizo que se acercara más a Fumino para poder conseguir un lugar en la mesa, y fue entonces cuando Nariyuki finalmente se dio cuenta de que la biblioteca estaba llena. Sin embargo, ellos eran los únicos allí para estudiar, ya que todos los demás estaban en una operación encubierta. Su misión, determinar si alguien tan mediocre y poco favorecedor como Nariyuki era digno de una princesa como Fumino. Para su decepción, observaron que Fumino y Nariyuki no hicieron nada fuera de lo común mientras estudiaban juntos. Unos días después, Nariyuki mostró a las chicas el nuevo teléfono celular que su madre ganó en un concurso de dibujo. Explicó que toda la familia lo compartía y que finalmente era su turno de usarlo, lo cual le emocionaba.
El único problema era que no sabía cómo usarlo a pesar de que leyó el manual. Las chicas se sorprendieron al ver que el todopoderoso Nariyuki era uno de esos que aún vivían en la edad de piedra, así que Uruka se ofreció a mostrarle el cuerdas. Ella le mostró cómo usar el navegador y mientras lo hacía, encontró un artículo que decía que estudiar en la bañera aumentaba la eficacia. Simultáneamente, los cuatro se imaginaron estudiando en la bañera, pero cuando Uruka dijo que era una tontería, estuvieron de acuerdo. Sin embargo, esa noche, Nariyuki estudió en la bañera y se dijo a sí mismo que era el lugar perfecto para estudiar. Cuando encontró una palabra que no entendía, intentó buscarla en el diccionario de su teléfono. De alguna manera, mientras buscaba el diccionario, envió un mensaje a Fumino y llamó tanto a Uruka como a Rizu. Casualmente, Fumino y Rizu también estaban estudiando en la bañera, pero Yurika solo se estaba duchando. Su conversación con cada chica fue incómoda, pero su discusión con Yurika se llevó la palma. Verás, la chica despistada intentó encender su altavoz, pero accidentalmente cambió a una videollamada. Tan pronto como Nariyuki se dio cuenta de que Yurika había comenzado accidentalmente una transmisión en vivo en OnlyFans, trató de lograr que apagara su cámara. Yurika no lo escuchó porque estaba lavándose el cabello y tenía los ojos cerrados, así que no fue hasta que se enjuagó el jabón de los ojos que descubrió lo que estaba pasando. De inmediato, ella gritó y llamó a Nariyuki un degenerado sin vergüenza, ya que ella también pudo ver lo que él llevaba. Avergonzado, Nariyuki se puso nervioso y accidentalmente dejó caer su teléfono en la bañera, terminando así la llamada. Al día siguiente, Yurika se negó a mirar a Nariyuki porque todavía estaba avergonzada, pero Nariyuki no se dio cuenta, ya que estaba deprimido por haber sumergido su teléfono en el agua. Unos días después, Yurika terminó sus tareas rápidamente y después de que Nariyuki confirmó que estaban correctas, se fue a practicar. Después de su práctica, se duchó con sus compañeras de equipo y le aconsejaron que se tomara las cosas con calma. Le señalaron que se pondría enferma si no se lo tomaba con tranquilidad. Yurika les dijo que no se preocuparan ya que estaba encontrando poco a poco el equilibrio entre nadar y estudiar. Para cuando llegó a casa esa noche, estaba exhausta, así que se tiró en su cama. Sin embargo, cuando recordó cómo Nariyuki la lavó antes, decidió estudiar. Al día siguiente, Yurika fue a la escuela luciendo cansada porque se quedó despierta hasta tarde estudiando. Se desplomó cuando Nariyuki se le acercó para preguntarle cómo había ido su práctica. Inmediatamente, él la llevó corriendo a la enfermería y mientras se sentaba junto a ella, lo sorprendió al darle un abrazo. Sorprendido, Nariyuki se quedó congelado, pero de repente la puerta se abrió y los amigos de Yurika entraron corriendo a la habitación. Sin pensarlo, él se escondió debajo de su cama para evitar ser visto por las chicas, aunque no había hecho nada malo. Mientras estaba allí, escuchó a una de las chicas decir que Yurika estaba enamorada de él. Nariyuki se sorprendió ya que nunca se había imaginado que alguien pudiera gustar de un don nadie sin valor como él. Después de que las chicas se fueron, salió de debajo de la cama y miró a Yurika de manera diferente. Al día siguiente, cuando Yurika y Nariyuki caminaban a casa después de la escuela, Yurika le agradeció a Nariyuki por llevarla a la enfermería cuando se desmayó. Él le dijo que no era gran cosa, pero ella insistió en que sí lo era y dijo que lo llevaría a algún lugar para agradecerle adecuadamente. Como Nariyuki competía por ser el personaje más tonto del año, asumió que ella quería que fueran a un motel del amor. Sin embargo, ella demostró que no era tan mal pensada como él al llevarlo a un lugar de ramen. Después de su comida, continuaron su camino a casa y mientras caminaban, Yurika le preguntó a Nariyuki si había alguien que le gustara. Él le dijo que no, porque quería concentrar toda su atención en sus estudios. Su respuesta hizo sonreír a Yurika y cuando él vio esto, le preguntó si él era el chico que ella gustaba. Yurika comenzó a reír y le dijo que no se adelantara porque no saldría con él ni aunque le pagaran $100 millones. Nariyuki se sintió avergonzado pero aliviado de que el asunto se hubiera resuelto. Más tarde, mientras Yurika se bañaba, se llamó idiota por mentirle a Nariyuki. Sin embargo, sabía que era lo mejor. Al día siguiente, Nariyuki estaba de camino a la biblioteca cuando Kurisu lo arrastró a su apartamento para ayudarla a deshacerse de una cucaracha. Cuando la cucaracha salió de detrás del televisor, Kurisu gritó como una loca y saltó sobre Nariyuki. Aunque disfrutó la sensación de sus melones contra su cara, sabía que no era el momento para pensar en eso. Le pidió que soltara para poder encargarse de la cucaracha, pero Kurisu se negó, permitiendo que la cucaracha se pusiera a salvo. Una hora después, Nariyuki terminó de limpiar el apartamento de Kurisu y trató de irse, pero ella le rogó que se quedara. Ella prometió que haría cualquier cosa que él quisiera si se quedaba un rato para protegerla de la cucaracha. Nariyuki aceptó su oferta y le pidió que lo ayudara a estudiar hasta el anochecer, y su estómago clamaba por comida. Kurisu lo invitó a quedarse a cenar ya que ella ya había pedido algo. Cuando hizo la oferta, sonó el timbre, así que le pidió a Nariyuki que abriera la puerta. Él hizo lo que ella pidió, y cuando abrió la puerta se sorprendió al ver que la persona que entregaba el pedido era Rizu. Nariyuki sabía que estaba en problemas porque la cara de Rizu no era de alegría, y como si eso no fuera suficiente, se unió a ellos para cenar.
Mientras comían, ambas mujeres trataron de intimidarse mutuamente, forzando a Nariyuki a una posición incómoda. Entendió que era porque Rizu asumió que él era el sugar baby de Kurisu y decidió explicar todo. Sin embargo, Kurisu de repente sacudió la cabeza para decirle que no dijera nada, así que propuso que jugaran a los juegos de cartas de Rizu para aliviar un poco la tensión en la habitación. Desafortunadamente, tuvo el efecto contrario porque Rizu perdió todos los juegos y, como suele hacer, Kurisu hizo comentarios sarcásticos que molestaron a Rizu. Cuando Kurisu se fue a buscarles café, Nariyuki le dijo a Rizu que no tomara a pecho las palabras de Kurisu y le explicó que ella tenía sus razones para ser así. Intentó hacerle ver que Kurisu era cálida y cariñosa, pero eso enfureció a Rizu porque recordó cómo Kurisu siempre le decía de manera dura que renunciara a sus sueños. Según ella, la mujer no tenía ni un solo hueso amable en su cuerpo. De repente, oyeron gritar a Kurisu y se apresuraron a la cocina para ver si un asesino enmascarado la estaba matando. Sin embargo, lo que ocurrió fue que Kurisu había visto la cucaracha de nuevo, y cuando Nariyuki abrió la puerta, ella se lanzó hacia él. En ese momento, Rizu entró y le dijo sarcásticamente a Nariyuki que finalmente entendía por qué él decía que Kurisu era cálida y cariñosa cuando vio su posición. Cuando Kurisu gritó de nuevo, Rizu notó la cucaracha, así que la aplastó con un periódico enrollado. Un poco después, Rizu y Nariyuki dejaron la casa de Kurisu y mientras caminaban hacia su casa, Rizu agradeció a Nariyuki por hacerle entender que su antiguo tutor no era la bruja malvada que ella pensaba que era. Unos días después, la madre de Nariyuki se enfermó, así que él se ofreció para cubrir su turno porque era un buen chico. Cuando llegó al centro comercial, se sorprendió al descubrir que su madre trabajaba en una tienda de lencería. Mientras hablaba con la gerente, admitió que se sentiría incómodo trabajando allí, pero ella le aseguró que no tenía de qué preocuparse, ya que la mayoría de sus clientes eran personas mayores. Mujeres. Aún así, Nariyuki se sintió avergonzado, así que ella lo hizo vestirse como la mascota de la tienda porque de esa manera nadie lo reconocería. A Nariyuki le gustó aún menos esta idea, ya que se vio obligado a respirar su olor masculino fétido durante las próximas horas. Para colmo de males, el gerente lo dejó a cargo de la tienda porque recibió una llamada de que su hija estaba enferma. Para colmo de males, Yuruka y Rizu entraron en la tienda en ese momento. Al verlos, Nariyuki decidió salir de la tienda, pero Yuruka lo detuvo pidiéndole que midiera la talla de copa de Rizu. Nariyuki se asustó después de escuchar la petición de Yuruka y decidió que lo mejor era quitarse el disfraz, pero no pudo alcanzar la cremallera. Como siempre, Yuruka, sin darse cuenta, asumió que Nariyuki estaba dudando porque era un empleado nuevo, así que se ofreció a ayudarle a tomar las medidas de Rizu. Bajo su supervisión, Nariyuki tomó las medidas de Rizu en contra de su buen juicio, y cuando terminó, Yuruka le pidió que eligiera entre los dos sujetadores que estaba sosteniendo. Imágenes de Yuruka posando con el conjunto completo de ropa interior aparecieron de repente en la cabeza de Nariyuki, y si no estuviera usando el disfraz, Yuruka podría haber visto lo emocionado que estaba de verlas. Él logró apartar esas imágenes y señaló uno de los sostenes. Rizu también eligió uno para ella, y después de hacer su compra, salieron de la tienda. Pensando que finalmente estaba libre de problemas, Nariyuki intentó relajarse, pero de repente la cabeza de Kurisu apareció de uno de los probadores mientras pedía su ayuda. Nariyuki se asustó cuando se dio cuenta de que la ayuda que ella quería involucraba desabrochar el sujetador que llevaba puesto. Él intentó dejar de mirarla fijamente, pero Kurisu lo llevó al probador y movió su cabello a un lado para dejarlo hacer su trabajo. Como nunca había tenido novia, nunca había llegado a segunda base, por lo que no tenía experiencia desabrochando sujetadores. Como estaba tardando demasiado en desabrocharla, Kurisu asumió que había roto el broche al intentar ponerse el sujetador antes, pero Nariyuki finalmente desabrochó. Sí, el único inconveniente fue que cuando ella se dio la vuelta para agradecerle, el sostén se deslizó, exponiendo sus pechos a él. Le tomó un tiempo recuperarse del shock de lo que vio, pero lo hizo y agradeció al señor que finalmente estaba solo. Sin embargo, él no tenía muchas posibilidades porque Fumino apareció luciendo como un ratoncito perdido al entrar en la tienda. Al parecer, había rechazado la invitación de Yuruka y Rizu para ir a comprar ropa interior porque se sentía cohibida con los estantes de chucherías. Sin perder tiempo, ella seleccionó algunos sujetadores de copa A y fue a probárselos en el probador. Justo en ese momento, el gerente regresó y mientras ayudaba a Nariyuki a desabrochar su disfraz, Fumino salió del probador y quedó en shock al ver que Nariyuki era quien estaba dentro del disfraz. Unas semanas después comenzaron las vacaciones de verano y en lugar de disfrutarlas como un adolescente normal, Nariyuki asistió a clases de verano. En su primer día conoció a una chica que confundió con una estudiante de secundaria por su pecho plano y pequeña estatura. La chica se sentó a su lado en clase y Nariyuki seguía mirándola como si fuera Jennifer López, así que ella le preguntó qué quería.
Él se disculpó por actuar como un acosador y luego le preguntó por qué estaba en una clase para estudiantes de secundaria. La chica lo miró como si fuera un idiota, lo cual no estaba lejos de la verdad, y dijo que era una exalumna de su escuela secundaria. Incluso le mostró su identificación para demostrar que era mayor que él, y así fue como se enteró de que su nombre era Azumi. Resultó que Azumi había reprobado su primer examen de ingreso y asistía a la escuela preparatoria para prepararse para presentar otro. Nariyuki luego se disculpó por hacer suposiciones y Azumi le dijo que nunca más la faltara al respeto. Una vez que terminaron las clases por el día, Nariyuki comenzó a caminar hacia la estación de tren, pero como no conocía bien la zona, se perdió. Mientras intentaba sacar su lado naval y navegar por el lugar, dos tipos con aspecto aterrador se le acercaron. Los hombres sospechosos le dijeron que lo llevarían a algún lugar, lo cual lo asustó. Sin embargo, se sorprendió cuando lo llevaron a un elegante café de Maid en lugar del oscuro escondite de gánsteres que había imaginado. Agradeció que no tuvieran malas intenciones, pero intentó escapar de la tienda porque estaba demasiado quebrado para pagar sus servicios. Al salir, se topó con Azumi, que trabajaba allí como maid. Ambos se sorprendieron al ver al otro allí, pero Azumi accedió a sentarse y hablar con él, aunque trató de actuar molesta. Sus compañeros de trabajo le hicieron saber que Azumi trabajaba allí para ahorrar dinero y poder pagar la escuela preparatoria y la escuela de medicina. Sorprendentemente, los tipos de aspecto aterrador no eran tan aterradores cuando Azumi los regañó por llevar a Nariyuki al café cuando sabían que estaba tan quebrado como Gintoki. Después de que se disculparon, Nariyuki, un capitán obvio embarazoso, señaló que la respetaban. Azumi dijo que era porque había trabajado en el café más tiempo que ellos y agregó que por eso le dejaban estudiar allí siempre que no tenían clientes. Después de decir todo eso, le dijo a Nariyuki que se fuera, ya que su cara empezaba a molestarla. Cuando se puso de pie, chocó con la mesa, haciendo que los libros y papeles de Azumi cayeran, así que se inclinó para recogerlos. Azumi intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde porque él ya había visto sus calificaciones del examen, que eran muy malas. Avergonzada, ella admitió que era mala en ciencias y dijo que si él quería reírse de ella, podía hacerlo. En lugar de eso, Nariyuki se ofreció a enseñarle, y cuando terminó, ella le agradeció. Al día siguiente, para sorpresa de Azumi, Nariyuki regresó al café. Cuando ella comenzó a preguntar por qué estaba allí, sus compañeros de trabajo admitieron que le habían rogado que regresara a darle clases. Azumi los regañó por tomar esa decisión por ella e incluso protestó contra recibir clases de Nariyuki, pero al final cambió de opinión. Desde ese día, Nariyuki iba al café para dar clases a Azumi hasta que el café se llenaba de gente y tenía que irse. En un día en particular, Nariyuki se topó con un hombre después de salir del lugar de trabajo de Azumi. Se disculpó rápidamente y el hombre le dijo que estaba bien, ya que él también tenía parte de la culpa por no mirar a dónde iba. Cuando el hombre recogió el libro que Nariyuki había estado sosteniendo, mencionó que era de la misma escuela preparatoria a la que asistía su hija. Justo entonces, Azumi vino corriendo hacia ellos con el pase de tren de Nariyuki que había olvidado en el café. Tan pronto como el hombre la vio, llamó su nombre y le preguntó por qué estaba vestida como una sirvienta. Resulta que el hombre era su padre y no estaba contento de verla vestida así. Luego fueron a la casa de Azumi, que también resultó ser la clínica de su padre, y mientras estaban allí, el anciano regañó a su hija por hacer trabajos sospechosos para ganar dinero. Azumi le dijo que estaba vestida así porque su novio, Nariyuki, era un pervertido con un fetiche de sirvienta. Nariyuki intentó negarlo, pero Azumi le dio una señal, rogándole que siguiera con la farsa, así que se quedó callado. Su padre luego le preguntó qué lo había traído hacia ella, y él dijo que era su dedicación para ingresar a la escuela de medicina. Después de escuchar esto, el anciano le preguntó a Azumi por qué seguía aferrada a su ridículo sueño de convertirse en doctora. Azumi argumentó que no era ridículo y le pidió que dejara de decirle que lo dejara ir porque ella no era Elsa. Los dos siguieron discutiendo por un tiempo y cuando finalmente se detuvieron, Nariyuki habló y le dijo al padre de Azumi que estaba convencido de que ella podría aprobar los exámenes. Dijo que estaba dispuesto a ayudarla en todo lo que pudiera y le pidió a su padre que tuviera un poco de fe en ella. Días después, Nariyuki y Azumi se encontraron con Rizu y los demás afuera de su escuela preparatoria. Aparentemente habían decidido inscribirse en clases de verano ya que no querían sobrecargar a Nariyuki. Más tarde, mientras él explicaba su relación con las chicas a Azumi, las chicas aparecieron en su clase una tras otra para quejarse de lo difícil que era para ellas seguir el ritmo de sus profesores. Durante su descanso para almorzar, Azumi les dio algunos consejos sobre cómo seguir el ritmo de sus profesores y entender sus cursos. Esto hizo que las chicas la miraran con admiración, algo a lo que Azumi no estaba acostumbrada. Más tarde, después de que las clases terminaron, Azumi estaba a punto de dejar a Nariyuki y las chicas cuando comenzó a llover a cántaros. Como su casa estaba más cerca, todos fueron allí para secarse y esperar a que pasara la lluvia.
Mientras estaban en el dormitorio de Azumi, Nariyuki notó que la ropa de las chicas estaba súper mojada y que se les veían los sujetadores. Intentó ignorarlo, pero cuando se dio cuenta de que Yuriko llevaba puesto el sujetador que él eligió, se asustó. Yuriko también se asustó, pero por una razón diferente, y terminó llamando a Nariyuki un mocoso oculto por mirarle el pecho. Más tarde, cuando Fumino fue a devolver las toallas que usaron al padre de Azumi, él preguntó quién era Nariyuki para ella y los demás. Nariyuki dijo que era su tutor, y el hombre le dijo a ella que se alegraba de que el primer novio de su hija fuera un joven responsable. Al escuchar esto, Fumino se sorprendió, así que llamó a Nariyuki al pasillo y le preguntó sobre su relación. Nariyuki le dijo que era una mentira, y Azumi, que apareció de repente, explicó por qué tenían que mentir. Fumino aceptó la explicación, pero le preguntó a Azumi si estaba segura de que no tenía sentimientos por Nariyuki. Azumi dijo que estaba segura, y luego bromeó con Fumino sobre tener un amor secreto por Nariyuki. Fumino le dijo firmemente que no, diciendo que el radar de enamoramientos de Azumi estaba completamente desajustado. 2 noches después, Sensei Kirisu salió con sus compañeros de trabajo. Sin embargo, cuando propusieron ir a tomar más copas, ella decidió no ir y se fue. De camino a casa, vio a Nariyuki a punto de entrar al Might Café, así que lo detuvo. Justo cuando le estaba dando una lección sobre visitar lugares sospechosos como ese, apareció Azumi. Por lo que parece, Kirisu y Azumi tenían algún tipo de relación profesor-alumno que se deterioró mientras Azumi aún estaba en la escuela secundaria. Después de que entraron al café, Azumi y Kirisu tuvieron una discusión sobre si Nariyuki debía estar allí o no. Eventualmente, la discusión llevó a un tira y afloja, y el pobre Nariyuki sirvió como su cuerda. Cuando Azumi señaló que la preocupación de Kirisu por Nariyuki era un poco sospechosa, la mujer soltó su agarre. Esto provocó que cayera y se estrellara contra una de las otras sirvientas. La sirvienta terminó con un esguince de tobillo, lo que significaba que el café estaría con poco personal, así que Azumi puso a Kirisu a trabajar. Nariyuki intentó disuadir a Kirisu de hacer el trabajo, pero ella insistió en que era la única manera de compensar el problema que causó. Luego Azumi la hizo practicar sus presentaciones con Nariyuki, lo cual ella no hizo. ¿Cómo? Sin embargo, ella dejó de lado su vergüenza y tímidamente hizo la presentación. Su ternura hizo que el cerebro de Nariyuki se sobrecargara y provocara que su gusano dormido se agitara. Kirisu estaba tan avergonzada, y aún más cuando Azumi reveló que no iba a interactuar con los clientes porque estaba de turno de limpieza. Después de que Azumi le entregara los suministros de limpieza a Kirisu, Nariyuki le preguntó si estaba segura de poder hacer el trabajo. Kirisu le dijo que no la subestimara, pero tan pronto como salió a limpiar, tropezó y cayó, lo que la llevó a mojado. Para sorpresa de Nariyuki, los hombres calvos que lo llevaron al café derramaron algunas lágrimas y dijeron que estaban contentos de finalmente tener una sirvienta torpe. Ignorándolos, Nariyuki le dijo a Kirisu y Azumi que se haría cargo de las tareas de Kirisu y comenzó a trapear el piso. Kirisu le dijo que lo dejara, pero él dijo que era lo correcto que las personas recibieran ayuda cuando la necesitaban. Mientras lo observaba limpiar, recordó cómo las chicas lo habían defendido en el pasado y se preguntó si su amabilidad era la razón de ello. Horas más tarde, después de que el café cerrara, los trabajadores y Nariyuki se quedaron para celebrar su exitoso día de trabajo. Kirisu era la única que no estaba de humor para celebrar porque se sentía como un fracaso por no hacer su trabajo correctamente. Cuando Azumi comenzó a burlarse de ella por ser torpe, Kirisu salió de su estado de ánimo deprimido y le preguntó si todavía esperaba convertirse en doctora. Azumi le dijo que sí, y agregó que no le importaba en lo más mínimo si Kirisu todavía estaba en contra de su decisión porque no iba a cambiar de opinión. Ocurrió que mientras Azumi aún estaba en la escuela secundaria, Kirisu le dijo que no perdiera el tiempo tratando de convertirse en médico. Sin embargo, su desaprobación solo hizo que Azumi estuviera más decidida a cumplir su sueño porque quería demostrarle a Kirisu que estaba equivocada. Mientras Azumi todavía le estaba contando su pasado a Nariyuki, Kirisu de repente se desmayó después de tomar un sorbo de su bebida, que resultó ser alcohólica. Sin otra opción, Nariyuki llevó a cuestas a la ligera hasta su apartamento. En el camino, la ebria Kirisu sorprendió a Nariyuki al darle una palmadita en la cabeza y decirle qué persona tan maravillosa era. Antes de que se quedara dormida, dijo que estaba orgullosa de las chicas por esforzarse para lograr sus objetivos, metas. Al día siguiente, después de que Kirisu se duchó, se dio cuenta de que no tenía nada para ponerse. Tenía que ir a recoger unos documentos, pero sus trajes estaban en la tintorería y ninguno de sus chándales estaba seco. Sin otra alternativa, decidió usar su antiguo uniforme de la escuela secundaria y optó por tomar su automóvil para que nadie la viera. Sin embargo, antes de que pudiera salir del estacionamiento, un oficial de policía golpeó su ventana. Le pidió que le mostrara su licencia y una vez que confirmó que era adulta, comenzó a cuestionar su elección de ropa. Kirisu estaba tan mortificada que no dijo una palabra, pero Nariyuki apareció de repente y le dijo al hombre que Kirisu era su asesora del club de drama.
Dijo que estaba vestida así por el papel que estaba interpretando en su próxima obra. El hombre creyó lo que decía, y después de que se fue, Nariyuki adivinó correctamente que Kurisu estaba vestida así porque no tenía ropa limpia para ponerse. Afortunadamente, al comprender su situación, Kurisu le ofreció a Nariyuki llevarlo a la escuela, ya que él también tenía algo que hacer allí. Sin embargo, ella condujo rápido y furioso como Dominic Toretto, lo que hizo que Nariyuki se aferrara a su vida. Después de llegar a la escuela, Kurisu fue a recoger los documentos lo necesario. Una vez que los tuvo, Nariyuki la acompañó de regreso a su coche, asegurándose de que no la vieran ninguno de los otros estudiantes. Cuando ella intentó arrancar, se dio cuenta de que se había quedado sin gasolina, entonces caminaron juntos de regreso a su apartamento. Kurisu estaba tan nerviosa de camino que Nariyuki le compró un helado. Mientras se sentaban en un banco para disfrutar de su helado, Risu y Fumino aparecieron en la heladería. Rápidamente se ocultaron detrás de unos arbustos para evitar ser vistos, pero las chicas optaron por sentarse en el banco más cercano a su escondite. Para empeorar las cosas, el helado de Nariyuki goteó en el cuello de Kurisu, lo que la hizo gritar de sorpresa. El sonido atrajo la atención de las chicas, pero cuando Fumino se volvió para mirar, las vio besándose. Preocupada de que estaba invadiendo la privacidad de una pareja, le dijo a Risu que tenían que irse. Una vez que se fueron, Nariyuki y Kurisu, que solo fingían besarse, se separaron y continuaron su camino hacia el departamento de Kurisu. Unos días después, Nariyuki y Uruka tuvieron una sesión de estudio incómoda en una de las clases vacías de la escuela preparatoria. Esto molestó a Nariyuki, así que habló con Fumino al respecto cuando salieron a comer ramen. Fingió que era su amigo quien tenía el problema, pero Fumino ya sabía que estaba hablando de él mismo y Uruka. Le contó sobre la vez que le preguntó a Uruka si él era su crush y ella lo negó. Fumino se sorprendió de que él tuviera el valor de hacer eso, pero no expresó su opinión al respecto. Más tarde esa tarde, Fumino se encontró con Uruka en otra tienda de ramen, y Uruka le dijo la misma hora que Nariyuki le había dicho antes. Después de escuchar todo lo que Uruka tenía que decir, Fumino le aconsejó que no evitara a Nariyuki y que hablara con él en un entorno tranquilo. Siguiendo ese consejo, Uruka invitó a Nariyuki a un parque al día siguiente, pero los dos todavía estaban incómodos el uno con el otro. Incapaces de mantener una conversación normal, tanto Uruka como Nariyuki enviaron simultáneamente un mensaje SOS a Fumino. Sin que ellos lo supieran, Fumino estaba sentada en el banco detrás de ellos porque quería ver cómo iban las cosas. Ella respondió sugiriendo que hablaran sobre un amigo en común, ya que eso era un buen tema para iniciar una conversación. Siguiendo su consejo, Uruka comenzó a hablar sobre Azumi y cómo se sorprendió al saber que su padre era médico. Nariyuki se vio envuelto en la conversación y luego mencionó la vez que quedaron atrapados en la lluvia y tuvieron que ir a la casa de Azumi para secarse. Esto luego llevó al tema de sus camisetas mojadas, y cuando Uruka le preguntó a Nariyuki si había visto sus sóstenes, Fumino soltó un grito. El sonido de su voz hizo que sus amigas se dieran la vuelta, pero cuando notaron que la persona sentada detrás de ellas tenía un par de pechos más grandes que Fumino, acordaron que no era ella. Fumino se sintió aliviada de que su disfraz hubiera funcionado, pero le molestaba que su pecho plano fuera su característica distintiva. Pronto notó que Uruka y Nariyuki ya no estaban hablando, y al momento siguiente recibió mensajes de texto de ellos pidiéndole temas de conversación. Decidida a ponerse seria, sugirió algunos temas con los que ambos pudieran identificarse. Cada nueva conversación les hacía recordar un incidente incómodo que ocurrió entre ellos, como aquella vez que ella le dio accidentalmente su traje de baño en lugar del estuche de lápices que compró. La otra fue cuando visitaron el santuario y Uruka fingió dormir mientras esperaba que Nariyuki hiciera un movimiento hacia ella. Después de que la conversación terminó de nuevo, Fumino le escribió a Uruka preguntando si su amiga quería que su enamorado sintiera lo mismo por ella. Uruka respondió que sí y añadió algunas otras cosas que su amiga deseaba que su enamorado hiciera con ella. Antes de que Fumino pudiera responderle, Sekiko le escribió preguntándole qué peinado pensaba que Risu preferiría en ella. Fumino no podía creer que la chica la estuviera molestando con esas tonterías y decidió ignorar su mensaje. Sin embargo, como estaba distraída, accidentalmente envió la respuesta que se suponía debía enviar a Uruka a Sekiko. Cuando se dio cuenta de su error, intentó borrar el mensaje, pero se detuvo cuando escuchó a Nariyuki elogiar el peinado de Uruka. El elogio fue lo que rompió el hielo y los dos comenzaron a conversar como solían hacerlo antes de que los sentimientos se involucraran. Días después, Nariyuki asistió a la competencia de natación del club. Uruka ganó los 200 metros estilo libre, pero el equipo fue descalificado en el relevo porque una de las chicas tuvo una salida en falso. La chica se sintió mal por ello y se culpó a sí misma por la derrota, pero sus compañeras de equipo la aseguraron que no fue su culpa. Más tarde, mientras Nariyuki y Uruka caminaban a casa, Uruka admitió que estaba triste porque habían perdido la carrera de relevos, pero dijo que aprenderían de sus errores y lo harían mejor la próxima vez.
Luego le pidió a Nariyuki que pasara un rato más con ella, y él aceptó, así que fueron a su escuela secundaria. Caminaron por la escuela recordando el tiempo que pasaron allí antes de ir a la piscina. Allí, hablaron sobre cómo Uruka casi deja la natación porque había perdido un torneo de natación en la escuela primaria. Uruka le dijo a Nariyuki que él había sido quien la convenció de no renunciar, pero parecía que su cerebro de 500 megabytes había descartado ese recuerdo para hacer espacio para cosas más importantes. Luego Nariyuki cambió de tema y le preguntó a Uruka si había confesado sus sentimientos a la persona que le gustaba. Sin embargo, la pregunta hizo que Uruka se pusiera nerviosa, pero admitió que no tenía el valor suficiente para confesar. Con la esperanza de ayudarla, Nariyuki propuso que practicara confesándose a... Uruka no podía creer que el tonto sugiriera tal cosa, y le dijo que si la llamaba por su primer nombre, lo consideraría. Nariyuki lo hizo fácilmente, lo que la dejó sintiéndose cohibida, ya que siempre había tenido problemas para hacerlo por él. Después de recordar todas las veces que había practicado cómo confesaría a él, Uruka reunió coraje y finalmente confesó a Nariyuki. Sin embargo, nuestro tonto protagonista asumió que ella estaba practicando como él le había dicho, y le dijo que lo repitiera porque había cometido un error al decir su nombre. Molesta, Uruka lo empujó a la piscina, pero él la agarró de la mano en el último momento y ambos cayeron juntos. Cuando Nariyuki salió a la superficie, llamó a Uruka por su apellido, y ella le dijo que pensaba que empezaría a llamarla por su nombre de pila. Sin pensarlo, Nariyuki la llamó por su nombre de pila, lo que hizo que se sonrojara y se hundiera de nuevo en el agua. Unos días después, Nariyuki se encontró con Fumino y Uruka en el festival de verano, y como estaba allí con su familia, presentó a las chicas a ellos. Uruka estaba un poco nerviosa, pero Fumino la empujó hacia Nariyuki y le preguntó si pensaba que se veían bien en sus yukatas. Nariyuki las elogió, lo cual hizo feliz a Uruka, ya que le gustaba que él pensara que era hermosa. La madre de Nariyuki sintió que algo estaba pasando, así que le pidió que fuera y disfrutara del festival con las chicas. Con la esperanza de hacer de casamentera, Fumino dijo que tenía que ir a algún lugar, y luego dejó a Nariyuki y Uruka solos. Mientras los dos caminaban por el festival, se encontraron con Rizu y su padre en su puesto de comida, que tenía muchos clientes, y decidieron ayudarles. Uruka se quedó para ayudar al padre de Rizu con el puesto mientras Nariyuki fue con Rizu a hacer entregas. Cuando finalmente terminaron con sus entregas, Rizu volvió al puesto de comida, dejando a Nariyuki solo. Mientras se preguntaba qué hacer, notó una multitud reunida alrededor de un puesto de tiro, donde una mujer enmascarada disparaba a todos los objetivos. A pesar de su disfraz, Nariyuki reconoció a la mujer enmascarada como Kurisu, y cuando se acercó a ella, intentó huir, pero tropezó y cayó por la escalera. Como se lesionó, Nariyuki le dio un paseo a cuestas hasta la estación médica. Allí se encontraron con Azumi y su padre, pero ninguno de ellos pudo atender a Kurisu porque tenían muchos pacientes. Azumi le dijo, o mejor dicho, le ordenó a Nariyuki que limpiara la herida de Kurisu, así que la hizo sentarse y sacó el desinfectante. El yukata de Kurisu tenía una abertura, así que Nariyuki se obligó a no mirar sus muslos expuestos mientras le administraba los primeros auxilios. Para empeorar las cosas, Kurisu seguía haciendo sonidos que parecían mucho a ruidos de placer. Un rato después, Fumino, que había estado observando las estrellas desde que dejó a sus amigos, se dio cuenta de que era tarde y perdería su tren si no se iba inmediatamente. De camino a la estación, se encontró con una niña pequeña que lloraba porque se había separado de su mamá. Casi al mismo tiempo, Nariyuki salió de la estación médica y se encontró con otra niña pequeña que estaba llorando porque no podía encontrar a su madre y hermana. A pesar de que sabía que podía perder su tren, ayudó a la niña a reunirse con su madre y hermana. La hermana de la niña resultó ser la chica que Fumino ayudó, y cuando señaló hacia donde Nariyuki estaba parado, vio que él ya se había ido hacia la estación de tren. Desafortunadamente, llegó tarde y perdió el tren, pero se sorprendió al ver que no era el único cuando Fumino se le acercó. Intentaron conseguir un taxi caminando hacia la carretera principal, pero las calles estaban desiertas, así que Fumino sugirió pasar la noche en una posada. En la posada, el posadero les informó que solo había una habitación disponible, por lo que Fumino la convenció de darles la habitación, alegando que eran hermanos. Cuando llegaron a la habitación y descubrieron que solo tenía un futón, las cosas se pusieron incómodas entre ellos. Nariyuki le pidió a Fumino que tomara el futón, pero ella se negó e insistió en que él lo tomara. Al final decidieron compartir, pero se sintieron incómodos al rozar sus cuerpos. Finalmente Nariyuki se rindió a la idea de dormir y se volvió a poner las gafas, pero su atención se dirigió a la ventana. Rápidamente le pidió a Fumino que hiciera lo mismo. Cuando lo hizo, se sorprendió al ver que el cielo estaba lleno de estrellas. Mientras miraban las estrellas juntos, Fumino señaló las estrellas que reconocía y luego le contó una historia que su madre solía contarle cuando todavía estaba viva. Esto hizo que Nariyuki le dijera que la admiraba por tener un sueño que quería perseguir, a diferencia de él, que no tenía uno.
Fumino le dijo que cuando llegara el día en que encontrara algo que quisiera hacer, ella lo apoyaría. Mientras pensaba en lo que ella había dicho, notó que ella se había quedado dormida mientras le sostenía la mano. En algún momento de la noche, Fumino se despertó de un sueño sobre su madre y vio que Nariyuki le sostenía la mano firmemente mientras dormía. Esto la hizo sonrojarse, pero en lugar de apartarse, se acurrucó más cerca de él. A la mañana siguiente en el tren de regreso a casa, Nariyuki y Fumino mantuvieron su distancia el uno del otro, ya que estaban avergonzados de haber despertado en los brazos del otro. Eso es todo por hoy, chicos. Si quieren saber si Nariyuki y Uruka se convierten en pareja, háganoslo saber comentando jugo de manzana. Además, si disfrutaron este resumen, echen un vistazo a este video aquí.